Bien, seguimos en la mira, ahora estamos con nuestro columnista, el abogado Andrés Ojeda. Andrés, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Todo bien. Hay 3.295 habilitados para consumir marihuana recreativa. Sin embargo, siguen llegando noticias de gente procesada, no por tener 200 kilos de prensado paraguayo, sino por tener unas plantas en la casa. ¿Qué pasa acá? ¿Hay una confusión de la gente? ¿Hay una confusión del sistema judicial? ¿Qué está pasando? Sí, pasa de todo. A mí, mira, justo entre las cosas que me traje una notita de Brecha, que de hecho quizá hasta recomendamos que la gente que la lea porque está muy bien. Es del 19 de mayo y titula diciendo que no alcanza con legislar a veces. Y de hecho es así, porque la legislación es eso, es ley. Y ley implica un cambio de cabeza para la gente que es pasible de aplicación de la ley, que somos todos, pero también un cambio de cabeza para los operadores judiciales, que son los que tienen que aplicar esto. Entonces, cuando hay un cambio legislativo, que aparte no es solamente la ley pura, viene con todo un espíritu de política criminal detrás. Entonces, los primeros, después de los legisladores, que tienen que internalizar esto en materia de aplicación, son los jueces y los fiscales. Y es ahí donde empezamos a ver los primeros cortocircuitos de aplicación de la ley. Y para eso nos trajimos este caso paradigmático de hace algunos días nomás, que ocurrió en Durazno, en el cual un muchacho fue procesado por justamente tenencia que no es para consumo. Recordemos que en Uruguay la tenencia para consumo personal no fue legalizada con esta ley, eso siempre estuvo permitido. Digo, más allá de las discusiones doctrinarias que siempre trajo, la realidad es que la doctrina y la jurisprudencia siempre dijeron que estaba permitido. Entonces entraron a su casa con una orden de allanamiento y le encontraron algunas plantas, hay alguna duda si eran 6 o más, y le encontraron una cantidad de marihuana mayor a los 480 gramos permitidos por la ley para consumo personal, con lo cual lo detuvieron, lo procesaron y lo mandaron preso. Cuando empieza un poco la discusión del tema, se ve que en realidad la marihuana estaba mal pesada, que podía haber sido menos, porque los criterios de pesaje tienen que ver con si está mojada o está húmeda, si toda la parte de la planta se pesa, si solo una parte. Entonces ahí entramos en cuestiones finas, que son técnicas de la cuestión biológica marihuana, que a los jueces lo superaron y el fiscal también. Entonces el tipo termina preso por tener más plantas de las permitidas y más peso de marihuana del permitido, estando registrado para el consumo personal. Pero como en el momento que lo detuvieron no tenía el papel, dejan constancia de que no acreditó que estaba habilitado para el consumo. Pero, digamos, antes de esta nueva era, de esta nueva ley, lo que se decía era que quedaba a criterio del juez si la cantidad que tenía cada uno era o no para consumo personal. El juez tenía en cuenta un montón de cosas, ¿no? Si llegaba a una casa y encontraba una balanza y un tipo que salía con marihuana y él adentro, bueno, ahí lo tendría en cuenta como vendedor. Pero resulta que la nueva ley sí establece una cantidad determinada, una cantidad específica. Con lo cual, como siempre, el límite, si son 500 gramos, si tenés 550 gramos, vas procesado. Sí. Igual nosotros siempre, todos, incluidos los jueces, y a veces en forma equivocada, queremos operar en términos objetivos cuasi matemáticos. Y el derecho penal, si bien podemos tener cosas objetivas o restrictivas, no es posible hacerlo matemático. Entonces, lo que antes era un concepto de cantidad razonable, que era lo que decía la ley, bueno, cantidad razonable para consumo personal. Un comodín judicial terrible, ¿no? Porque si lo agarraba Gabriel Pereira y le preguntaba qué es cantidad razonable, me dice un número, agarra cualquier otro y me dice, no, eso es más de cantidad razonable. Pero en todos los casos, el Estado tiene la responsabilidad de probar que es para otro fin que no es el consumo. El monto ese determinado que le ponen quiere decir que de ahí para abajo siempre va a ser considerado de consumo personal. Si yo tengo 6 plantas o menos, nadie va a presumir que es para otra cosa que para consumo personal. Si tengo 480 gramos o menos, nadie va a presumir. O sea, ya arranco sabiendo que eso es consumo personal. Ahora, de ahí para arriba, esto no es automáticamente delictivo.
No es que, no, tiene 1 gramo más, entonces esto automáticamente pasó de ser lícito a ilícito. No, el Estado sigue teniendo la responsabilidad de probar que yo con esa marihuana quiero hacer otra cosa que consumirla. Entonces, no puede ser que los jueces y los fiscales lo entiendan como, se pasó 1 gramo, lamento, marchó, junte las manos. No puede ser, no puede ser. Y de hecho, en este caso en particular, ¿qué necesidad había de procesar todo con esta velocidad? Porque uno abre una investigación, deja un presumario, o sea, agarra estas dudas, las disipa y después toma una decisión. Lo puede liberar y seguir investigando. Mire que no es delito liberar a una persona para seguir investigando. Aunque lo haya detenido, si no encuentra elementos claros para procesarlo y tiene dudas sobre la aplicación de la ley nueva, que es razonable que tenga dudas, lo deja en libertad, continúa la investigación y si corresponde después lo vuelve a citar. ¿En qué quedó el caso? Esto es bastante extraño y de hecho, ¿qué pasa? Lo procesan, después, esta nota que tengo delante es lo que publica el Poder Judicial en su página web oficial, ¿no? Que cuenta lo que pasó. No está el procesamiento y en la página de la Fiscalía tampoco vi el pedido fiscal. Tengo los extractos que están acá. Dice que, naturalmente, entraron a su casa, lo allanaron, encontraron estas cantidades que estamos diciendo, él no pudo acreditar su acreditación ante el órgano que regula todo esto, lo detuvieron y lo procesaron por un delito de tenencia que no es para el consumo personal. Después dice, la defensora del imputado se presentó solicitando libertad provisional para su cliente, argumentando que las flores o cogollos deben ser desecados para su consumo, con lo cual el peso no era tal. Ahora, me llama la atención que todos estos argumentos que son sobre cometer o no un delito se utilicen para una libertad provisional. O sea, esto lo que estamos... Porque se reconoce que el delito existió. O sea, en ningún momento se habla de que se haya recurrido, el procesamiento, que es lo que no digo que no se haya hecho, solo que acá no lo estoy leyendo. Entonces, acá no estamos discutiendo si corresponde o no prisión preventiva, porque prisión preventiva es si él se puede fugar o atentar contra medios de prueba, que en realidad acá nunca se discute, ¿no? Sí. Al tipo lo agarran con una planta de marihuana además, lo meten preso y después hablamos, ¿no? Eso para empezar. Entonces, cuando se dan cuenta de que quizá le tipificaron en forma equivocada el delito, en lugar de revocar el procesamiento, para más o menos emparejar, lo liberan. Pero lo liberan considerándolo aún sigue procesado. Sospechoso. O sea, no, él sigue procesado, sigue habiendo semiplena prueba de la comisión del delito. Es tremendo, pero además esto se hace todavía más delicado y más grave cuando uno escucha que en el Parlamento, en estos vientos que no terminan más de mano dura, ¿no? Y de querer levantar la marca cada vez más alta, de que quieren aprobar un proyecto de ley para tornar inexcarcelables los delitos de narcotráfico. Cosa más injusta del mundo, ¿no? O sea, porque vos obligás a un juez a mandar en cana al tipo que trajo media tonelada de cocaína moviendo toda una gran organización y a la abuela, como se ha demostrado, que vende pasta base en una boca. Lo que pasa es que acá nos mata la comunicación correcta. O sea, lo mandan en cana los dos. La mujer, un proyecto de ley de esa característica, esa mujer, el juez no la puede procesar y mandarla otra vez, la tiene que meter en cana. Es que es así. Y a este muchacho tendría que mandarlo en cana también. Es que te voy a decir más. Últimamente, esto es grave por todos lados. Primero, por la gravedad de las medidas que se proponen. Y segundo, por los salpicadas. Porque esto tiene cohesión cero. Mañana sale uno y dice, mi mensaje a la sociedad del día de hoy es querer decir que el narcotráfico está mal. Entonces, ¿qué digo? Que cualquiera que tenga intervención en narcotráfico es inexcarcelable. ¿Y en qué piensa? Piensa en los 500 toneladas pasando por la frontera, pero no piensa en el narcotráfico más menor, que es quizá que tengan mujeres, madres de familia solteras que de repente intervienen, o cosas realmente muy menores. Se llegó a la burrada de manejar que se tipificaba como más grave si la casa habitación se utilizaba para copiar droga. Cuando el tipo que trae... Contrate depósito, por favor, invierta. El tipo que trae 500 kilos de cocaína tiene un depósito en un lugar y la doña o el muchacho lo tiene en su casa. Recordemos. Entonces, esto cuando dicen que hay leyes hechas para los pobres y leyes hechas para los ricos, parece joda, pero yo no sé si hay tanta ignorancia. Bueno, hay mucha ignorancia. De hecho, las leyes penales, por lo general, surgen a golpe de balde cuando ocurren cosas y con poco asesoramiento técnico. Te pongo un ejemplo estridente. Cuando el fenómeno pasta base irrumpe en nuestra sociedad,
que respondió el legislador, que lo que responde a todo, derecho penal. Básicamente es como una especie de una hoja suiza que arregla todo, ¿no? Entonces, hagamos una agravante específica para la pasta base. Entonces, si usted trafica con pasta base, tiene más pena. ¿Qué pasó? Cuando llegaron a aplicar la agravante de la pasta base, se dieron cuenta de que no tenían los elementos técnico-químicos para identificar la pasta base. Entonces, la agravante quedó derogada a la realidad, porque a nadie se le pudo aplicar porque no hay cómo probar que una cosa es pasta base y otra no. O sea, antes de legislar, ni siquiera se fijaron en si era posible aplicar la agravante. Yo esto lo digo hasta el cansancio, lo digo en todos lados, sería mucho más práctico para los legisladores y para todos nosotros. Tienen asesores por todos lados, que los llamen, después que hagan lo que quieran, como siempre, ¿no? Como siempre. Pero que los llamen, por lo menos, porque uno empieza a ver cosas y propuestas que por la distancia en el tiempo que tienen con los hechos, uno se da cuenta que básicamente se la escribieron en la mano para salir a decirla. Totalmente. Entonces, este tipo de cosas que son quizá errores de aplicación judicial, se pueden corregir quizá con una buena sentencia de revocación a esto, o de repente algún tipo de instrucción judicial que permita en alguna medida empezar a entender. Pero hay cosas más de fondo. Pero hay cosas de fondo. Ahora, esto es claro que uno no puede entender, siendo operador judicial, que la política que viene detrás de la ley es evidentemente de liberación y no de restricción, y que los límites no son a rajatabla como se marca acá. En derecho penal, los límites son a rajatabla cuando en materia de atacar derechos. Ahí sí, no hay vuelta. Los derechos son intocables y fundamentales. Ahora, a la hora de asignar responsabilidades, hay otra flexibilidad. Para perjudicar, flexibilidad. Y para beneficiar, a rajatabla. Aunque parezca raro, es así. Porque en materia de derechos no se puede negociar. Andrés, muchas gracias. A las órdenes. Nos vamos a una tanda, ya volvemos.